La DEA creó un equipo especial para perseguir al cártel de Sinaloa y al CJNG. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco están operando en más de 40 países, traficando fentanilo y metanfetamina, alertó la Agencia Antidrogas. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, advirtió que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, son las principales amenazas para la salud y las comunidades de su país y alertó sobre la presencia de estas organizaciones criminales en 44 países. La DEA ha identificado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco como las principales amenazas globales contra los Estados Unidos en la actualidad y ha creado equipos para contrarrestar las amenazas y que se enfocan en estos dos cárteles, explicó la DEA en el informe de las operaciones extranjeras, el primero de este tipo elaborado por el organismo antidrogas en sus 50 años de existencia. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco están operando en más de 40 países alrededor del mundo y traficando fentanilo y metanfetamina, que están causando daños catastróficos en comunidades de todo Estados Unidos. Las operaciones internacionales de la DEA son fundamentales para derrotar esta amenaza, destacó la agencia norteamericana. Por ello destacó entre sus acciones recientes la creación de un equipo para afrontar la amenaza de estos cárteles, enfocada en sus redes responsables de la importación de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. Este equipo especial comenzó la operación el 19 de septiembre de 2022. Utiliza métodos y herramientas para explotar información, con nuevas aplicaciones para mejorar la búsqueda y el análisis de datos. Actualmente está identificando y mapeando los objetivos de todas las redes criminales de cada cártel, desarrollando e implementando un plan estratégico para ubicar globalmente a los miembros y asociados de cada cártel. Sin embargo, la propia DEA reconoce que su labor se ve entorpecida porque estas organizaciones operan en países con corrupción persistente e inadecuado Estado de Derecho. En ese sentido señalan a naciones como México, Honduras, Colombia o Haití. El documento fue elaborado mediante entrevistas a cargo del exadministrador de la DEA, Jack Laon, y el exfiscal Boyd Johnson. Destaca entre los logros recientes la detención de Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Caborca, o de Gerardo Treviño Chávez, líder del cártel del Noreste. Además destaca la captura del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y del exjefe de la policía de ese país, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre. De Colombia subraya la captura de Darío Úsuga, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según el informe de la DEA, cuenta con 93 oficinas en 69 países, de las cuales 11 se ubican en México, Tijuana, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. Gobierno de México negó que el narco controle algunas regiones. AMLO negó que el narco controle algunas regiones de México. El presidente de México respondió que es falso que el narco controle regiones de México, como afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Este viernes 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con las declaraciones de Antony Blinken acerca de que algunas regiones de México están bajo el control de los cárteles de la droga, por lo que el Ejecutivo mexicano reviró y aseguró que su gobierno mantiene el control total del territorio nacional. El pasado 22 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acudió ante el Senado de su país, donde reconoció que el gobierno de México ha incautado cantidades récord de fentanilo. Sin embargo, el senador republicano, Lindsey Graham, fue insistente en el tema del poder que ejercen los cárteles mexicanos y Blinken tuvo que admitir que estaría de acuerdo en que los grupos criminales mantienen influencia sobre varias porciones del territorio mexicano. Tuvo él que decir que sí, que lamentablemente había regiones en México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. No hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad, argumentó López Obrador con relación a las respuestas del secretario de Estado de Estados Unidos. AMLO respondió a Blinken, es falso que el narco controle regiones de México. El mandatario mexicano aseguró que no hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad. Este viernes 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con las declaraciones de Antony Blinken acerca de que algunas regiones de México están bajo el control de las organizaciones criminales, por lo que el Ejecutivo mexicano reviró y aseguró que el gobierno mexicano ostenta el control total del territorio nacional. Tuvo él que decir que sí, que lamentablemente había regiones en México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto.
No hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad, argumentó López Obrador con relación a las respuestas del secretario de Estado de Estados Unidos el pasado miércoles durante una comparecencia ante el Subcomité de Gastos Internacionales del Senado. AMLO negó que el narco controle algunas regiones de México. El presidente de México respondió que es falso que el narco controle regiones de México, como afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El ejecutivo mexicano negó una fractura con el gobierno de Joe Biden y consideró que las afirmaciones de Blinken obedecen a los intereses político-electorales de los legisladores republicanos en el país norteamericano y sostuvo que México realiza con buenos resultados su parte en el combate al fentanilo. Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken sobre si en México dominaban los narcos, explicó López Obrador. El presidente mexicano sostuvo que desde la Casa Blanca se reconoce el trabajo de autoridades mexicanas para desmantelar los laboratorios clandestinos de fentanilo y que la respuesta de Blinken ante el senador Lindsey Graham respecto a la influencia de los cárteles mexicanos fue circunstancial. Se vio obligado a decir que sí. Insistió que en aquella nación existe una campaña antimexicana y reprochó la falta de información por parte de legisladores republicanos, quienes a través de una carta dirigida al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, exigieron que el gobierno de México reitere las fuerzas militares desplegadas en predio de Punta Venado. Con ello negó que las acciones de su gobierno contra empresas como Vulcan Materials tengan la intención de alejar a las inversiones norteamericanas. Esta empresa Calique, Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. Llevaron a cabo un ecocidio. No es que tengamos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, es que no podemos tolerar ni permitir eso, señaló en la conferencia mañanera. AMLO reconoció producción de fentanilo en México. El presidente negó que México sea el principal distribuidor de fentanilo en Estados Unidos. Para atajar los cruces de declaraciones entre ambos gobiernos, López Obrador recordó que hace un par de semanas la vocera de la Casa Blanca aclaró que la administración Biden no consideraba viable declarar como organizaciones terroristas externas a los cárteles de la droga en México. Las declaraciones de Blinken ante el Senado de Estados Unidos. El pasado 22 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acudió ante la Comisión de Presupuesto del Senado de su país, donde reconoció que el gobierno de México ha incautado cantidades récord de fentanilo. Blinken explicó durante su comparecencia que la mayor parte del fentanilo que cruza de México hacia Estados Unidos lo hace por pasos fronterizos establecidos, por lo que apostó por reforzar la frontera con más tecnología y seguridad para detectar a esta droga sintética. En la sesión, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, cuestionó de manera directa a Blinken sobre el combate a las drogas, especialmente el fentanilo, y la inseguridad en México provocada por las organizaciones criminales. El republicano preguntó si los cárteles ejercían el control de facto en algunas regiones de México, a lo que Blinken contestó afirmativamente. Creo que es justo decir que sí. Lindsey Graham volvió a cuestionar sobre si el fentanilo procedente de México está matando a americanos por decenas de miles, por lo que Blinken respondió, así es, pero precisó que el tráfico de esta droga también está causando muertes entre los mexicanos. Suprema Corte frenó Plan B de AMLO, admitió controversia del INE. La SCJN concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral a las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, admitió la demanda del Instituto Nacional Electoral, INE, contra el Plan B de la reforma electoral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y concedió la suspensión que solicitaron. El ministro poniente Javier Lainez Potisek admitió el día de hoy 24 de marzo del 2023 la demanda de controversial constitucional que interpuso el INE contra el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en material electoral. Del mismo modo, el ministro pidió al Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal su contestación dentro del plazo que marca la ley, para que sus posturas atraviesen por un análisis y se busque una solución. El máximo tribunal del país admitió la demanda del INE y otorgó la suspensión porque dicho decreto no solo se centra en lo general, sino también en lo particular, no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. También,
El ministro instructor argumentó que concedió la suspensión de todos los artículos impugnados para que la situación se mantenga en el estado en la que hoy se encuentra. Aunado a esto, el tribunal manifestó que la suspensión que solicitó el Instituto Electoral se concedió porque se ponían en riesgo derechos político-electorales de los mexicanos. Del mismo modo, explicó que la Suprema Corte puede otorgar suspensiones en controversias constitucionales, aun tratándose de leyes, si los derechos humanos corren el riesgo de ser vulnerados de manera irreparable. Ante la noticia, Ciro Murayama compartió una fotografía de la reciente concentración en defensa del INE y escribió: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación se reafirma como ese defensor y garante final de orden constitucional, la justicia contra los abusos, contra el autoritarismo. México y su democracia están firmes". Esta suspensión impide que se modifique la forma en la que el Instituto Nacional Electoral, INE, se organiza, y por tanto quedan anulados los despidos de técnicos, ejecutivos, del área de vigilancia y de dirección. Javier Lainez Potisek, ministro que emitió la suspensión solicitada por el INE contra el Plan B de la reforma electoral de AMLO, se convirtió en magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en abril del 2015. Del mismo modo, fue procurador fiscal de la Federación entre los años 2008 y 2015. Durante los años 2007 y 2008 fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal. Comenzó su carrera en los años 80 como abogado en el servicio público en la Procuraduría Fiscal de la Federación. El pasado 13 de marzo, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina volvió al INE luego de ser cesado por efecto del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, específicamente por el artículo transitorio 17. El Tribunal Electoral rechazó dicho artículo y el funcionario pudo volver a sus funciones. Ante esta situación, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo se hacía justicia para Jacobo Molina, con la resolución del Poder Judicial de la Federación a la que he hecho referencia y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina. Se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho. Senador de Morena propuso que jueces y magistrados sean elegidos por voto de ciudadanos. Alejandro Armenta busca reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El presidente del Senado de la República, el morenista Alejandro Armenta, presentó este viernes una iniciativa de ley para establecer que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPIF, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sean elegidos por voto de los ciudadanos. Si el Poder Ejecutivo y Legislativo es sometido a consideración popular, lo justo sería que también el Poder Judicial. Esta propuesta modifica el artículo 94 de la Constitución y dos leyes secundarias para cambiar el método de elección de integrantes del Poder Judicial. Mientras, en los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se modifica el artículo 179 para establecer que las ausencias definitivas de los magistrados y magistradas electorales del TEPIF serán cubiertas por el voto directo de los ciudadanos mexicanos. En su exposición de motivos, Armenta destacó la participación ciudadana. Como es bien sabido, las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues ellos son la base estructural del Estado encargada de desarrollar una sociedad justa. De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular, pues así será la democracia la que les otorgue esos puestos y no una minoría a la que los antes mencionados sientan deberles el puesto y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación. Si el Poder Ejecutivo y Legislativo es sometido a consideración popular, lo justo sería que también el Poder Judicial, indicó el legislador de la 4T. Recordó que actualmente las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establecen las disposiciones aplicables. Armenta ejemplificó que los tribunales de justicia de Bolivia se integran por elección popular desde la reforma, propuesta por el expresidente Evo Morales. ¿Quién es Alejandro Armenta? Alejandro Armenta Mier, de 53 años de edad, es originario del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Es licenciado en Administración Pública Político, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP.
Funge como senador de la República desde el 1 de septiembre del 2018, cargo para el cual pidió licencia, del 27 de febrero al 25 de mayo del 2019, para aspirar a ser candidato a la gubernatura del estado de Puebla por Morena. Antes militó